grabada para luego ser compartida en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Buenas tardes a todos, bienvenidos y como dije, gracias por participar. Mi nombre es Luisa Moreno, las que no me conocen, pero creo que todos me conocen y soy coordinadora de investigación del Instituto Monteverde. Y en el marco de esta pandemia y aprovechando esta nueva virtualidad en que muchos podemos comunicarnos no importando el lugar donde estemos, entonces el Instituto ha organizado esta serie de charlas virtuales que hemos llamado Compartiendo Conocimientos, como una forma para acercarnos a nuestro entorno natural, apreciarlo y conservarlo de una mejor manera. Voy a darles como 3 reglas básicas de esta presentación. Por favor, los que no se han anotado, si pueden anotarse en el chat para llevar como un control de asistencia. Durante la charla, por favor, mantener el micrófono y el video apagado. Al final de la charla habrá un tiempo para preguntas y comentarios. Entonces ahí ya podemos encender nuestro micrófono y nuestro video y hacer las preguntas que deseamos. Ok. Para mí es un placer presentar a Sybil Gush. Ella es profesora asociada de Biología y Ciencias Ambientales de Franklin and Marshall College y es investigadora principal del laboratorio Gush de esta universidad, donde estudia las relaciones hídricas en plantas, biología del dosel, la ecología y conservación de plantas del dosel, con especial énfasis en epífitas, que es como su interés más fuerte. Y de lo que nos va a hablar hoy, que es el efecto del cambio climático en esta comunidad de plantas tropicales, lo cual ha estado estudiando en Monteverde por más de 15 años. Espero haber tomado bien el tiempo, pero yo tengo muchos años de verla por aquí. No tanto, pero está bien, digamos que 15. Bueno, Sybil, mil gracias por haber aceptado esta invitación y los micrófonos son todos suyos. Ok, pues bien, muchísimas gracias por invitarme, gracias a ustedes por venir a esta charla virtual. Siempre, aunque estoy dando clases virtualmente, siempre es como uno tiene que acostumbrarse, es un poco raro este nuevo método de compartir cosas. Voy a compartir algunos resultados de los últimos años. Voy a compartir mi pantalla para empezar. Ok, ¿pueden ver esa pantalla? Todavía no. ¿Le dio compartir? Sí. Ya, gracias. Ahora sí. Ok, Tuanis. Ok, empecé a trabajar en Monteverde en 2012, pero empecé a trabajar en Costa Rica en 98. Así que sí tengo mucho tiempo de trabajar en Costa Rica, pero me enamoré del bosque nuboso, de hecho, haciendo un trabajo de postdoc en México. Y en México empecé a trabajar en el dosel. No estaba trabajando con epífitas, de hecho estaba trabajando con árboles, los doseles del árbol, y quería entender qué tan importante es las nubes para la función de los árboles. Y tenía que escalar los árboles para hacer el trabajo. Y en este trabajo en México empecé a pensar en pues cómo funcionan las epífitas, qué tan importante son las nubes para las epífitas y qué tan vulnerables son las epífitas al estrés hídrico. Entonces, después de este postdoc, volví a Costa Rica, ya a Monteverde, a empezar mi estudio como profesora en Franklin and Marshall. Entonces, tengo desde 2012 de estar trabajando en eso. De hecho, cuando llegué a Monteverde, quería empezar a trabajar a un nivel más del ecosistema. Quería trabajar más entendiendo qué tan importante en general es la banca de nubes para la función del bosque, pero me di cuenta que hacía falta entender mucho sobre la biología básica de las epífitas. Entonces dimos como varios pasos atrás y empezamos en eso, o sea, entender, hacer experimentos específicamente en la comunidad del dosel para tratar de entender más sobre las estrategias de esa comunidad, para luego entender si vamos a perder a esa comunidad, qué función va a tener el bosque. Voy a hablar un poco de esto al final de la charla. Ok. Se avanzó el diapositivo. Ya se puede ver lo otro. Sí, perfecto. Ok, Tuanis.
A este grupo no tengo que como dar mucha introducción al bosque nuboso. Ustedes todos conocen este bosque súper bien, pero tal vez no tienen una muy buena idea de la distribución mundial. Entonces es importante por lo menos repasar esto un poquito. Esas mapas que se ven, se puede ver puntos azules y puntos rojos. Los puntos azules son lugares protegidos en el mundo donde hay bosque nuboso. Y los puntos rojos son lugares, y eso es un poco viejo ya, 2003, donde hay microclima del bosque nuboso, pero donde hay bastante deforestación. Entonces son lugares donde se están enfocando en la conservación del bosque nuboso. Pero se puede ver que el bosque nuboso está en todo el mundo, donde hay montañas en el trópico, obviamente, pero solo llega a ser 1.4% del área total de todos los bosques tropicales. Entonces, mucha gente, tengo que normalmente en mis charlas como convencer a la gente por qué es tan importante el bosque nuboso. A este grupo no les tengo que convencer nada, pero por aquello, básicamente lo que trato de explicar a la gente es que el bosque nuboso es súper importante por dos razones. Uno es biodiversidad, y todos esos números ustedes probablemente lo saben porque esos son de Monteverde, o sea, hay un montón de especies y bastantes son endémicos. Pero también trato de explicar a la gente que el bosque nuboso es muy importante para la hidrología. Hay mucho control sobre el ciclo hidrológico de este bosque. Y eso es por tres razones principales. Uno es la intercepción, que es la capacidad que tiene el bosque de capturar agua directamente de las nubes y infiltrarlo en el suelo. Entonces, contando la capa de suelo, la capa orgánica en el bosque tropical, que es bastante ancha, porque la decomposición es un poco más baja por las temperaturas. Esto, junto con la vegetación, hace que es un ahorro gigante de agua. Entonces, tiene un papel muy importante en el ciclo hidrológico. Y también eso ayuda con minimizar la pérdida de agua local, o sea, en la cuenca durante tormentas. En una publicación ya vieja, identificaron los puntos o los partes del ciclo hidrológico que están más afectadas en la deforestación del bosque nuboso. Y bastante la diferencia tiene que ver con intercepción, o sea, sabemos muy bien en Monteverde que mucha del agua viene horizontalmente y la vegetación tiene un papel gigante en capturar esa agua. Y hay más gotas de esa agua que pasa por el dosel, que es throughfall. Throughfall es el agua que gotea por el dosel. Entonces, todo esto hace que ¿qué quiero decir? Como el paso de precipitación a la cuenca dura más tiempo. Y eso es súper importante en mantener el agua adentro de la cuenca y no que sale directamente al mar. Infiltración, como dije antes, es mucho más alto debajo de bosque preservado. Y todas esas cosas ayudan que la cuenca, o sea, las quebradas mantienen húmedos, mantienen con agua durante la estación seca. Entonces, el bosque es súper importante en los ciclos hidrológicos. Sabemos también súper bien que todos estamos en Monteverde, o vivimos en Monteverde, trabajamos en Monteverde, que el bosque no es solo el bosque tropical nuboso que es importante, pero hay esos ecotonos de ecosistemas que cambian muy rápido con aumentación de elevación. Y estos son tres sitios donde he estado trabajando durante los años: San Luis, en UGA, ahora CIEE, cerca de Curicancha y Campbell's Woods, y también en la Reserva de Monteverde. Mucha gente está preocupados en los cambios climáticos porque queremos entender qué va a pasar directamente en la parte de la región donde hay más biodiversidad. Esperamos, como me imagino que todos saben, aumentos en temperatura, aumentos en la elevación donde se forma la base de las nubes, y también un aumento en los periodos de sequía. Entonces, ¿qué va a pasar con la parte más arriba? O sea, donde está el bosque nuboso. En otras áreas, en Perú,
hay área encima del bosque nuboso. Hay partes donde hay solo zacate que tal vez se puede ir corriendo el bosque nuboso, pero en Monteverde no, el bosque nuboso está en la parte encima de la montaña. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a perder totalmente esa comunidad, va a ser en el futuro una mezcla de la comunidad en San Luis con Monteverde o Curicancha con Monteverde, realmente no se sabe. Y muchos de los papeles del ecosistema del bosque tropical nuboso tienen que ver con esta característica que tiene que ver con las epífitas. Si trabajamos, si queremos entender cómo los cambios climáticos, que tienen que ver más que nada con atmósfera, afecta al bosque, tiene que subir a la parte más arriba del bosque. Eso es uno de los árboles, me imagino que todos lo conocen. Nosotros decimos árbol de tormenta, que está en el Sendero Tosi, en la Reserva Monteverde. Y si se sube este árbol, esto es lo que se ve. O sea, es totalmente lleno de epífitas. Todas las plantas que se ven aquí enfrente son epífitas. Muchos son arbustos. No se puede ver ni siquiera la rama del árbol huésped por tanta vida que está arriba. Entonces, esta vida aumenta la biomasa del bosque, aumenta la área foliar del bosque, aumenta la cantidad de nutrientes en el bosque y es la parte del bosque que está en contacto directo con la atmósfera. Entonces, si queremos entender cómo los cambios climáticos se van a afectar el bosque, hay que empezar acá. Y eso es lo que estamos haciendo con mi grupo de investigación. Ahora, entonces, ¿cuál es el papel de la comunidad de epífitas en los procesos del ecosistema? En 2016, Nalini y su estudiante Autumn Amici y yo tomamos un tiempo para resumir todas las investigaciones que había hasta la fecha en eso, o sea, la importancia de las epífitas a la función del ecosistema. Y básicamente hay 6 puntos muy importantes. Uno es la intercepción, esa capacidad de capturar agua de las nubes directamente. El otro es almacenar agua, o sea, no es solo los suelos que están arriba en el dosel, pero también las hojas en sí tienen mucha capacidad de ahorrar agua. Entonces, el almacenamiento de agua arriba es bastante grande. También hay bastante hábitat y comida para otros animales del bosque. Los otros puntos, 4, 5 y 6, son partes del ciclo hidrológico local. O sea, flujo de tallo, en inglés es stem flow, y flujo de tallo está minimizado en un bosque donde hay muchas epífitas, porque en la comunidad arriba capturan y guardan más agua. Entonces, hay menos agua que se escurre por los tallos. También hay menos caída de agua, que es mi traducción por throughfall, esta agua que gotea por el dosel. También porque hay más agua que está almacenada arriba. Y estos dos, porque 4 y 5 son minimizados, entonces escorrentía está minimizada también. Eso es el agua que pasa por la superficie y entra a la cuenca. Ok. ¿Qué pasa si perdimos las epífitas? Todo esto es básicamente hipótesis que queremos en el futuro probar. Pensamos que la intercepción se va a bajar, que el almacenamiento se va a bajar y también obviamente los recursos para los animales y pájaros se van a bajar y estos componentes del ciclo de agua, escorrentía, caída de agua y también flujo de tallo se van a aumentar. Entonces, cuando hay aguas, cuando hay tormentas, esta agua se va a entrar mucho más rápido a la cuenca, a las quebradas y se va a perder al sistema local. Ok, ahora vamos a pasar a la parte de la charla que tiene más que ver con los proyectos específicos de mi grupo. Y hay 2 ejes de investigación hasta la fecha. Uno tiene que ver con la conexión entre las epífitas y las nubes. Y la otra tiene que ver con sequía. Entonces, durante la charla, si se ve este foto de la nube, sabe que estamos en este lado de la charla. Y si se ve esto de la gota, estamos hablando más de sequía para que se puede orientarse.
Entonces, vamos primero con la conexión entre epífitas y nubes. Queríamos entender si las epífitas pueden directamente usar agua que capturan de las nubes y cuáles características de las hojas ayudan con este proceso. Y si hay variación entre la comunidad, ¿por qué hay variación? ¿Cuáles son las características que afectan esta variación? Y luego vamos a hablar un poco más de la sequía. ¿Qué tan vulnerables son las epífitas a la sequía y cuáles especies son más vulnerables y cuáles son más resistentes a los cambios climáticos que se esperan? Okay. Bueno, no necesito como dar una introducción a la zona, pero sí voy a nada más decir que mucha de estas investigaciones sí ha estado en la Reserva Monteverde, pero teníamos en los últimos 8 años 9 sitios de estudio, 6 en bosque y 3 en potrero, porque también estamos haciendo comparaciones en epífitas que están en lugares más abiertos, más expuestos, con otros árboles que están dentro del bosque al mismo elevación. Entonces, de San Luis a El Valle y en Potrero, de Selvatura, pues a San Luis también, varios sitios. Ok. También trato como dar muchas fotos o presentar muchas fotos para los que no tienen experiencia en el dosel, porque realmente, o sea, primera vez que Nalini me llevó al primer árbol en 2012, subimos un árbol juntos en la reserva y yo de una vez que llegué al dosel lloré, o sea, yo estaba súper emocionada de estar en el dosel, porque nunca he estado en un lugar donde hay tanta vida 30 metros, o sea, es realmente impresionante y es difícil como una investigadora de las plantas del dosel compartir esto, o sea, compartir la emoción, compartir el tan especial que es ese lugar. Entonces, por eso muestro muchas fotos, porque creo que es súper importante. Ok, aquí eso es nada más para enseñar un poco la variación en las plantas, o sea, en los grupos de plantas que estamos usando en los estudios. Tenemos varios hemiepífitas, trabajamos con bastantes hemiepífitas como Schefflera, Clusia y especies así, Oreopanax. También trabajamos con plantas que son más pequeñas pero leñosas. Neomirandea es una asterácea. Esta es una ciclantácea aquí arriba en el centro. Hay bastantes de estos en el dosel también. Y otro grupo gigante son los arándanos, o sea, de la familia Ericaceae, que es Gonocalyx, eso es una de las especies comunes. Al lado derecha estamos viendo 2 suculentas. Hay plantas suculentas, hay plantas no suculentas, hay plantas herbáceas, plantas leñosas, plantas grandes que miden 2 o 3 metros y plantas que miden 10 centímetros. Estamos tratando de trabajar con todos para entender la variación en este grupo y también para entender cuáles especies son más vulnerables. Ok. En mi laboratorio trabajamos con un poco de todo. Es fisiología vegetal, pero también es ecofisiología. Entonces es una combinación de ecología y fisiología. Hagamos bastante trabajo en el campo, tratando de entender cómo esa comunidad están afectados por el microclima, digamos, normal, o sea, la variación normal que se ve. Y también hagamos pruebas en el laboratorio que básicamente son, en inglés le dicen stress tests, que se ve como se hace pruebas de estrés para ver hasta cuándo se aguanta esa planta el estrés para tratar de comparar grupos diferentes. Y también hemos hecho 2 experimentos en vivero. Construimos un vivero a la entrada de Curicancha y otro vivero cerca del laboratorio en la Reserva Monteverde. Y ahí hicimos 2 experimentos de sequía y nos da el chance incorporar algunas medidas que no se pueden hacer en el dosel. Entonces fue una manera de complementar los trabajos en el laboratorio y en el campo también. Ok, volviendo al primer grupo de preguntas, ¿qué tan importante son las nubes para la función de las epífitas?
No tengo tiempo de hablar de todas las mediciones, hemos medido un montón de cosas, pero voy a tratar de explicar más o hablar un poco más de los resultados más importantes hasta la fecha, pero si tienen preguntas específicas sobre las mediciones, con gusto podemos hablar de esto después. Pero solo para resumir un poco, hicimos bastante medidas para la anatomía de la hoja y eso fue para como entender variación entre el grupo. También bastante mediciones sobre relaciones hídricos que nos ayuda también a entender cuáles especies son más vulnerables y cuáles no. Y en fisiología siempre es súper importante coordinar o comparar esas medidas fisiológicas con microclima. Entonces, en todos los árboles donde trabajamos tenemos estaciones chiquititos de microclima también. Ok, en esta imagen quería nada más explicar un poco de los puntos importantes y diferentes de una hoja de una epífita. Aquí estamos viendo una sección, o sea, se hace una sección con una navaja y tiene una tinta que se hace este color rojo y rosado. Eso no es normal, pero nos ayuda como distinguir las células. La parte abajo, donde dice hidrénquima en español, creo, hidrénquima son grupos de células únicas en plantas que viven mucha sequía. Son células que no tienen, casi no tienen nada adentro, o sea, no tienen la capacidad de hacer fotosíntesis y no tienen la capacidad de hacer ATP, solo tienen la capacidad de almacenar agua. Sus células son menos rígidas, más bien son como globos, entonces se pueden hacer más grande con agua y se pueden hacer más pequeña relativamente fácil. Y lo que pasa es que cuando no hay agua en el sistema, ellos pueden dar esta agua a la parte verde de la hoja donde hace fotosíntesis, que es la parte más vital. Entonces, eso cuenta como una cuenta de ahorros para la planta. O sea, cuando no hay agua, esas células hidrenquimales pueden dar esa agua a la parte más vital de la hoja y seguir con la misma función. Eso es súper importante. Eso se ve en cactus, obviamente, y otras plantas que viven en el desierto, pero también se ve en plantas del dosel. No todos tienen una capa de hidrénquima tan grueso como esto. Esto, de hecho, es clusia, pero muchos tienen células hidrenquimales como alrededor o en partes diferentes de la hoja, aunque no tiene una capa distinta. Ok. Una de las cosas muy importantes y muy céntricos a nuestra investigación es flujo de savia. Flujo de savia es un método que usamos para medir qué cantidad de agua mueve una planta y en cuál dirección va esta agua. Son sensores chiquititos electrónicos que nosotros construimos en el laboratorio y se pone al lado del tallo de la epífita y baseada en una diferencia en temperatura podemos medir el flujo. Entonces el flujo se mide en centímetros por hora y también se puede medir dirección. Los sensores aquí al lado a izquierda y arriba se ve como un sensor que está conectada a una epífita. Abajo se puede ver que están conectadas a cables, de hecho son cables de computadora, y todos esos cables se conectan a una caja que tiene conectada una batería de moto, y ahí subimos los árboles todas las semanas y cambiamos las baterías, bajamos los datos para ver que todo está funcionando bien. Y a la par siempre tenemos una estación de microclima. Entonces hemos hecho como 3 experimentos con este heat ratio, que es este sistema para medir flujo de savia. Ok, también medimos la capacidad de absorción foliar, que es la capacidad de una hoja absorber agua directo de la parte foliar de la planta. Esto lo hemos hecho en el laboratorio. Entonces, el eje Y, lo que estamos viendo es la recuperación. Los números más altos es más recuperación. Y eso fue uno de los primeros estudios. Y aquí las especies diferentes están en el eje X.
el punto aquí es que todas las plantas que hemos estudiado tienen una capacidad de absorber agua directamente de la lámina de la hoja. O sea, no tiene que esperar que el agua pase por las raíces y entra por el tallo. También se pueden absorber agua directamente cuando la hoja está mojada. Hay mucha variación entre las especies, pero hasta la fecha, y hemos estudiado mucho más, todas las epífitas que hemos estudiado tienen esa capacidad. Eso es importante porque nos da una indicación que los nubes son importantes para esas plantas, porque esas plantas directamente usan los nubes. Queríamos entender por qué hay tanta variación en esa capacidad, y la anatomía nos ayudó a entender un poco más eso. Aquí estamos viendo solo 4 especies para que se puedan ver la variación. Ya se vieron Clusia, que es la segunda imagen, pero aquí hay algunos otros. Notoplura es una rubiácea, la familia de café, también tiene bastante hidrénquima. Chlorigni es una de esas ciclantáceas que es tipo palma. No tiene una capa de hidrénquima, pero sí tienen células que hacen esta función, las células claras en el centro. Entonces también, aunque no se ve como una planta suculenta para nada, se ve como una palma, igual tiene células únicas para epífitas para almacenar agua. La última especie a la derecha es Cavendishia capitulata. Eso es una ericácea, uno de esos arándanos, y también tienen las células del epidermo son muy grandes y también tienen capacidad de almacenar agua, y también tienen otras células que tienen esa capacidad en la lámina, en el centro de la lámina. Y mucha de esa variación afecta qué tan bueno es una planta en absorber agua directamente de las nubes, y luego hablamos un poco más de eso. Estos son los resultados de uno de los experimentos de flujo de savia. Voy a explicar un poco, orientarlos un poco a esa figura, porque sé que es un poco complicado. Lo que estamos viendo al lado izquierda, el eje Y, es el volumetric sap flow. Esos son litros por hora. ¿Qué tanta agua se está moviendo esas plantas? No son muchos litros, ¿no? Porque son plantas chiquititas, pero igual se puede ver cursos diurnales, es lo que le dicen en fisiología, cursos durante el día. Por eso, si vamos viendo Cavendishia, se sube y se baja, se sube y se baja. Entonces, cada sube y baja es un día. Cada sube y baja es un día. Entonces, lo que podemos ver, eso fue agosto de, yo creo, fue 2014. Entonces, fue solo una semana de datos. La idea era básicamente probar que podríamos sacar datos buenos usando este método, porque fue algo nuevo para el bosque nuboso y fue la primera vez que se midió flujo de savia en epífitas. Entonces, mucha gente no creyó que pudimos hacerlo. Entonces, eso fue como una prueba. Entonces, hay esos cursos diurnales, pero luego se puede ver también que hay flujo reversa. Y esto es lo que se está viendo en los círculos rojos. Hay flujo debajo de 0. Esto quiere decir que eso es un ejemplo de flujo reversa en el campo. Estos datos que mencioné aquí son datos en el laboratorio. Esto es más capacidad. Si una planta puede hacer algo, esto es muy diferente de decir que está haciéndolo en el campo. Entonces, este otro experimento nos dio la confirmación que esas plantas sí están usando agua de las nubes directamente en el campo. Luego lo que queríamos entender era calcular el balance hídrico para un tiempo más largo, para entender qué tan importante en términos de tiempo y flujo total es este proceso de flujo reversa. Entonces, por algunas especies, no fueron muchos, pero algunas especies durante un poco más de un mes hicimos estos cálculos. Entonces, lo que se está viendo en el columna a la izquierda esos son las especies. En el segundo columna es el porcentaje de tiempo que esa planta durante los 34 días está haciendo flujo reversa, y al final el tercer columna es el porcentaje de transpiración que fue recuperada. Ok, vimos que todas las epífitas pueden hacerlo, y eso fue para mí súper interesante. En un mes, el promedio de esas especies, 70% del agua que se perdió en transpiración, esas plantas pudieron recuperar.
70% es un montón. Claro, eso fue en diciembre, en enero, y las hojas estaban muy mojadas. Entonces, este número se baja un poquito si estamos hablando de marzo, ¿verdad? Pero igual, el punto es que no solamente las plantas pueden hacerlo, pero es muy importante para su balance hídrico. Siempre me gusta hablar de Cavendishia porque ella es un superstar de flujo reversa. Casi 100% del agua que se perdió por transpiración fue recuperada. Y esas plantas, esas ericáceas, los arándanos, esos arbustos, como tienen tantas hojitas chiquititas, son como especialistas en capturar esa agua de las nubes. Encontramos, interesantemente, eso es algo que estoy preparando para publicar, no está publicado todavía. Encontramos una eje de variación. Queríamos tratar de entender por qué hay variación en este proceso. Y parece que tiene que ver con qué tan suculenta o no suculenta es la planta. Si una planta es suculenta, tiene mucha capacidad de almacenar agua, pero no tiene mucha capacidad en absorber agua de las nubes. Y eso es porque tiene mucha cutícula. Entonces, si la planta está especializada en almacenar agua, tiene mucha cutícula para no perder esa agua, pero esa cutícula limita la capacidad de absorber agua de las nubes. Al otro lado de este eje de variación son las plantas no suculentas. Ellos tienen menos capacidad de almacenar agua, pero usan mucho más agua de las nubes. Entonces, por eso vimos tanta variación en el laboratorio. Y esta eje tiene que ver con otras cosas, que la resistencia a cavitación, que es básicamente la vulnerabilidad de sequía, pues los suculentas son menos resistentes, los no suculentas son más resistentes, pero depende de la medición que se usa. Ok, entonces las conclusiones de esta parte de la charla. Vimos que todas las epífitas que estudiamos tienen la capacidad de absorber agua directa de las nubes. Todos tienen la capacidad, medimos eso tanto en el laboratorio y en el campo. Y vimos que ese proceso compensa bastante por la pérdida de agua a través de transpiración. Y hay mucha variación entre especies que tiene que ver con si es suculenta o no suculenta. Ok. Ahora, también queríamos entender, bueno, ya entendemos un poco sobre la importancia de las nubes, pero sabemos que las nubes se van a ir para arriba. Entonces, ¿qué tan vulnerables son esas plantas a los cambios que vienen? Hablando de mi clima. También otro montón de medidas, no tengo tiempo de hablar de esas cosas, pero más así como estrés hídrico, balance hídrico, cosas que tienen que ver con vulnerabilidad. También hicimos otro experimento de flujo de savia en el dosel y 2 experimentos de sequía en viveros cerca de Curicancha y la Reserva Monteverde. Ok, voy a hablar de un par de medidas que hicimos para evaluar qué tan resistente o qué tan vulnerables son especies diferentes a la sequía. Medimos la pérdida de conductividad, que es lo que estamos viendo aquí en el eje Y. Se empieza aquí abajo, eso es 0 pérdida de conductividad. Arriba hay 100% pérdida de conectividad. Cuando hay 100% pérdida de conectividad, esto quiere decir que todo el xilema, todas las células que mueven agua en la planta están llenos de aire. Si están llenos de aire, no se mueve más agua. O sea, ya eso es una pérdida total de la planta. Pero si se pierde un poco de la conectividad, 20%, una cosa así, eso quiere decir que algunas células de la xilema, donde se mueve el agua, están llenas de aire, pero esto se puede recuperar. Entonces, queríamos ver qué tan flexible, qué tan vulnerables son esas especies. Los fisiólogos normalmente comparan lo que dicen el P50, que es cuál es el potencial hídrico donde se pierde la mitad de su conductancia. El potencial hídrico es un concepto bastante complicado. Básicamente es la tensión en el xilema. Y con más tensión, el potencial hídrico que se mide en megapascales es más negativo. Entonces se puede ver 0 es sin tensión, esto es que las plantas están súper felices. Y con números más negativos hay más tensión, más estrés,
sube la probabilidad de que esas células se van a llenar de aire. Entonces, comparando el P50 de estas especies, básicamente todos esos números son muy altos, de menos 0.3 a menos 1.1, y esto no indica que las epífitas que hemos estudiado hasta la fecha tienen una resistencia a la vulnerabilidad muy grande. No son muy resistentes, por lo menos esos. También intentamos de evaluar la resistencia usando otra medida que evalúa el punto de pérdida de turgencia. Turgencia es muy importante en plantas. Plantas no tienen, bueno, la parte estructural de una planta tiene que ver o con su xilema, que son células muertas en su madurez, o en las células vivas por turgencia. Turgencia básicamente es agua. Si las células están súper llenas de agua, están más estructuralmente intactos. Si pierden agua, se pierde el tugor, que es lo que se está viendo aquí en el centro, y tienen menos rigidez. Las células tienen menos rigidez y son más vulnerables. Si se pierde mucha tugor, que es lo que se está viendo aquí a la izquierda, la membrana de la célula básicamente se va hacia el centro y así se pierde la conexión entre una célula y otra. Y cuando pasa eso, se pierde la función de la célula. Entonces, el punto donde se pierde turgencia es muy importante, se usa mucho en fisiología para ver cuáles plantas son más vulnerables y cuáles no. Y según este método, las epífitas tampoco son muy resistentes. Los números que medimos son bastante normal dentro de los bosques tropicales, pero también tengo aquí en negrito según este método, porque también sabemos que las epífitas no se puede solo evaluar con las medidas que se usan los fisiólogos que trabajan con árboles. Lo que pasa es que no hay métodos que se desarrollaron solo para epífitas. Entonces es un poco difícil comparar epífitas con plantas terrestres, pero estamos empezando usando estos métodos para evaluar vulnerabilidad de sequía. Estoy enseñando esas fotos otra vez para enseñar dónde estábamos trabajando en este segundo experimento de flujo de savia. Trabajamos en la reserva, trabajamos en Curicancha, pero más cerca de la entrada, la parte más abajo de Curicancha, y en esa época fue UGA. Instrumentamos epífitas en 3 árboles en cada sitio, y esto lo hicimos en la sequía de 2016, que creo que fue un año del Niño. Entonces esta sequía fue bastante seca, para ver cuál es el comportamiento de estas especies durante un periodo de sequía normal, natural, no en el vivero, pero en estos sitios diferentes. Ahora estamos viendo otra figura de flujo de savia, pero ahora son mucho más días, por eso se ve mucho más puntitos y mucho más alto y baja, porque son mucho más días. Esta figura son 3 meses, marzo, abril y mayo de 2016, sí, 2016, en los 3 sitios. Aquí, entonces, la línea de CCT esa es una línea promedio de todas las plantas que medimos en CCT, que eran como 20. Entonces son 20 plantas en CCT, 20 plantas en Curicancha y 20 plantas en UGA. Antes de este experimento había bastante agua, entonces solo estoy enseñando el comportamiento de esas plantas después de que paró las lluvias. Y lo que podemos ver es, después de solo una semana de sequía, hay una reacción muy rápida en esas plantas. O sea, si se ve los picos en la primera semana, que es aquí al lado izquierda de primera línea roja, si se ve los picos ahí y los picos entre los 2 líneas rojas, se ve que se bajan muy rápido. Aunque estaban lloviendo por meses y meses y meses, con solo una semana de sequía, se reaccionan muy rápido la mayoría de las plantas. También podemos ver con un mes sin lluvia, que es aquí en gris, abril, perdón, no expliqué esa parte, pero el punto, la pantalla abajo es precipitación.
Entonces podemos ver en abril casi no llovió nada y hay una reacción muy fuerte en las especies, pero hay una reacción mucho más fuerte en CCT. Se puede ver que los picos y los bajas casi llegan a cero y es un flatline, ¿verdad? No hay ya más curso diurnal, pero las plantas en Coricancha y en Uga siguen con este flujo. Entonces, eso nos dio una indicación que las plantas en el bosque nuboso son más afectados por la sequía, aunque fue menos intenso que las plantas más abajo. También queríamos analizar la recuperación. Entonces, para ver la recuperación, comparamos el flujo después de 2 semanas de lluvia en mayo con la primera semana. Y vemos que en CCT, aunque hay 2 semanas de fuertes lluvias, solo se recuperó 44%. Entonces también eso nos dio una indicación de que las plantas o las epífitas en el bosque nuboso son más vulnerables que las epífitas que están viviendo en los lugares más secos. En este experimento también queríamos aprovechar solo en CCT, que tenemos mucho más diversidad, para comparar grupos de epífitas diferentes. Entonces comparamos epífitas herbáceas con epífitas leñosas. Aquí quería darles una foto de mi epífita favorita, que es Maianthema monteverdense en la familia de ¿cómo se llama? Espárrago. Y también otro ejemplo de una de las lindas arbustos en la familia de arándano. Aquí lo que estamos viendo en esa figura son promedios semanales de flujo de savia durante este mismo tiempo. Y lo que se puede ver es que las líneas son muy diferentes. Los shrubs, los arbustos, usan mucho más agua cuando hay agua, pero son mucho más afectados por esta sequía. Entonces empiezan con mucho más flujo, pero bajan y de hecho bajan más abajo de los leñosos, los herbáceas, pero duran mucho más tiempo en recuperar este flujo. En cambio, los herbáceas, que son, aquí dice single stem, pero son las herbáceas, ellos son mucho más conservador con su uso de agua, pero están mucho menos afectados por la sequía. Entonces empiezan con un flujo 0.4 mucho más bajo, pero se puede ver que casi no reaccionan un poquito cuando hay sequía y luego de una vez se pueden volver a la normalidad. Entonces esto nos dio una idea de que hay comportamientos de uso de agua súper diferentes en esa comunidad y esto tiene que ver con su vulnerabilidad. Ok. Solo quería hablar un poquito de los experimentos porque me han preguntado bastante sobre eso, especialmente guías, porque ven los viveros en los sitios afuera de Coricancha. Tenemos los dos sitios porque colectamos plantas colectamos plantas en Monteverde y lo pusimos tanto en el vivero Monteverde y en el vivero de Coricancha para ver la reacción. Entonces eso fue una manera de como hacer un experimento de cambio climático, moviendo las plantas de una área a otra área. Y también colectamos plantas de Coricancha para ponerlos en este vivero también. Y la mitad de las plantas recibieron agua durante el tiempo entero del experimento y la otra mitad no recibieron agua. Hicimos 2 experimentos, uno por un mes, que las plantas en el tratamiento no recibieron agua por un mes. Hicimos otro experimento donde las plantas no recibieron agua por 10 semanas. Perdón, sí, un mes, 4 semanas y 10 semanas. Entonces, el segundo experimento fue mucho más extremo, mucho más estresante. Ok. Y los resultados de los experimentos, quería enseñar esas fotos porque hay reacciones diferentes según los grupos. Las plantas que son arbustos, lo que ellos hacen más que nada es que se botan hojas. Se botan hojas para bajar la transpiración, pero son muy afectadas por la sequía. En cambio, las plantas que son más suculentas, eso es un ejemplo de eclusia, se ve su foto en la parte de arriba, que es una planta hidratada, no se ven las venas secundarias, pero cuando se secan se ven las venas porque esas hidrénquimas se pierden el agua, entonces el grosor de la hoja se baja mucho.
Entonces, los dos grupos estaban muy afectados, pero su reacción es diferente. En el primer experimento vimos que las plantas en el vivero más abajo, en Coricancha, fueron mucho más afectadas, pero casi todas las plantas volvieron a la normalidad en 2 semanas. Entonces, el primer experimento nos dio la indicación de que había bastante resiliencia en esta comunidad, por lo menos en un experimento de 1 mes. En el segundo experimento, que fue mucho más largo, las plantas se sufrieron mucho más y algunos se murieron. En el vivero, pero un punto súper importante de este segundo experimento es que las plantas en el vivero de la Reserva Monteverde estaban súper bien, vivieron súper bien, sobrevivieron súper bien, aunque no damos agua por 10 semanas. Entonces, eso quiere decir que ellos estaban aguantando, ellos estaban manteniendo el estatus hídrico con solo agua de la atmósfera. En cambio, en el vivero por Coricancha, las plantas sufrieron, casi 100% de las plantas tenían signos bastante grandes de estrés y desiccación de la superficie de la hoja. Entonces, los resultados de esos dos experimentos juntos nos da la indicación de la importancia de la humedad atmosférica en el mantenimiento del estatus hídrico de esas plantas. Y eso no es buena señal porque sabemos que la base de las nubes se va a ir para arriba. Ok, entonces las conclusiones de esta parte de estos experimentos, sabemos que todas las especies fueron bastante afectadas en el campo y en el vivero, pero a la vez sabemos que las epífitas pueden aguantar periodos prolongados sin lluvia, sí hay inmersión en la banca de nubes. Depende mucho de esto. En el bosque nuboso, las epífitas fueron más lentos en recuperar. Entonces, tenemos una idea de que las plantas en el bosque nuboso son más vulnerables y especialmente los arbustos, los arándanos, son más vulnerables en general. Los cambios climáticos sabemos que se va a secar, sabemos que la base de las nubes se va a ir para arriba y sabemos ya que las epífitas usan directamente esa agua y que esa agua es muy importante para su balance hídrico. Entonces, las epífitas, obvio, se van a estar afectadas. Y dentro de este grupo es probable que los arbustos son los que vamos a perder más rápido porque se usan mucho más agua y son más vulnerables a sequía. Y solo para repasar, si perdemos los arbustos o otros grupos, se va a afectar mucho de estos puntos del ciclo hidrológico que se va a afectar el bosque en general. Ahora, ya que tenemos bastantes ideas de cómo se están funcionando esas plantas en general, queremos entender ya a una escala más grande cómo la pérdida de este grupo se va a afectar el bosque. Y esto es entender los feedbacks, que no tengo buena traducción, me pueden ayudar con eso después, como las interacciones, ¿no? Entre cambios en la composición de la comunidad de epífitas, el microclima del dosel y luego la fisiología de los árboles hospederos y el bosque en general. Aquí estoy enseñando algunas fotos que tomamos durante nuestra investigación en COVID. Estábamos trabajando en la finca Tierra Viva ahí por San Bosco. Keylor Muñoz ha estado ayudando con este proyecto y muchos durante los últimos 5 años. Y mi amiga y colaboradora Emily Hollenbeck también estaba ayudando con esto. En un árbol en este finca arrancamos todas las epífitas. Que fue un trabajo enorme para tratar de entender cómo esta comunidad se va a afectar el microclima del árbol, fisiología del árbol y luego el ciclo hidrológico. Aquí hay otra foto de cómo se ve el árbol antes y después de este tratamiento. Lo que queremos entender es cómo los cambios en abundancia de epífitas, como le dije, afectan el microclima del dosel, la fisiología, especialmente el ciclo hidrológico del hospedero, y luego queremos entender al nivel general cómo se va a afectar el ciclo hidrológico del bosque. Tenemos la idea, eso en una foto antes y después, en el mismo lugar, en el mismo árbol.
bastante la diferencia. Tenemos la hipótesis de que la temperatura se va a aumentar, la humedad se va a bajar, evapotranspiración se va a aumentar y estrés hídrico también. Entonces, pensamos que esto se va a afectar la función del árbol. Entonces, si perdemos las epífitas, se va a afectar el bosque. Pero queremos medir directamente esto. En los próximos pasos estamos buscando financiamiento para un proyecto bastante grande. Eso solo fue el plano piloto. Y también vamos a trabajar con modelaje para entender a nivel regional cómo esto se va a afectar el bosque tropical nuboso en general. De hecho, estamos buscando colaboradores en esto. Todavía tenemos que identificar algunos sitios. Queremos trabajar en la área de la Cruz porque eso es un proyecto destructivo, entonces no vamos a trabajar en reservas. Y también, obvio, eso es un proyecto que vamos a lanzar que es bastante destructivo. Entonces estamos pensando en qué podemos hacer con esas epífitas para beneficiar el pueblo y beneficiar la comunidad. Entonces queremos desarrollar programas de educación y hacer jardines con esas epífitas. Entonces queremos colaboraciones en la parte educativa de eso también. Esto va a requerir mucha ayuda de escaladores a nivel internacional. Entonces vamos a brindar proyectos de entrenamiento para la gente local que escalan para que aumenten sus capacidades y tienen oportunidades de aprender rescate. Y también tenemos programas que estamos desarrollando de ciencia ciudadana en microclima y hidrología. Entonces vamos a buscar algunos fondos específicamente para esos proyectos que van a beneficiar la comunidad, tanto ojalá guías, o sea, nos gustaría mucho colaborar con guías y también con programas de educación ambiental. Gratitud, obviamente hay un montón de colaboradores. El financiamiento de este proyecto ha venido de Franklin Marshall College, donde yo trabajo, y también de la Fundación Nacional de Ciencia. Mis colaboradores principales, Nalini, por supuesto, su estudiante Autumn, Todd Dawson, que colabora mucho, pero no sale mucho de California, que es una parte importante de este proyecto, y mi postdoc Cam y su esposa Enrique. Hemos trabajado en todas las fincas y reservas en esta área y colaborado con bastante gente local y estudiantes también. Ok, gracias a ustedes por tanta paciencia y si tienen preguntas y hay tiempo, me encantaría poder responder. Gracias. Gracias, Sibyl. Si quiere, no sé si deja de compartir pantalla para ver a la gente. Claro. Ahora hay tiempo para preguntas. Si alguien está interesado en hacer preguntas, por favor pone su video y el micrófono para escucharlo y para que Sibyl lo vea. Pero si su internet no aguanta, yo entiendo. ¿Alguien, alguna pregunta? ¿No? Yo quería hacer una pregunta. Adelante. Pero no sé si bueno. Yo escucho. No. El micrófono se desactivó, Federico. Bueno, no sé si se fue, quedó paralizado. Perdimos a Federico. Bueno, mientras alguien hace una pregunta, yo voy a hacerle una. ¿Cómo eligieron las especies que usan en los experimentos? Porque usted pone, bueno, diferentes, pero más o menos. Hay tanta variación en forma de vida de este grupo. Cuando llegué a Monteverde, mi experiencia era fisiología de árboles. Entonces, yo pues subí con Alini, me emocioné con el dosel, quería trabajar allá, pero luego pensé, puchica, ¿cómo es que voy a trabajar con esas especies? Yo no sé cómo una bromelia. Yo estoy acostumbrada a trabajar con árboles, ¿no? Entonces, empecé con las leñosas, empecé con las hemipífitas, los arbustos y las otras cosas que crecen a un nivel bien grande para tratar de como
para empezar, ¿no? Y luego dimos como más pasos adelante y agregamos mediciones diferentes al estudio y con esto podríamos ir aumentando los números de especies y aumentando los tipos de especies en el proyecto, pero empezamos por ahí. Siempre trabajamos con cosas comunes, lo más comunes, porque fisiología en sí es destructivo. Aunque no es muy destructivo, tenemos que agarrar una rama y llevarlo al laboratorio y necesitamos medir mínimo 10 individuos de una especie para decir algo, ¿no? Entonces, si no es muy fácil encontrar 10 individuos en árboles diferentes, no vale la pena porque perdimos tanto tiempo en solo buscar una especie, ¿no? Entonces, todos son comunes. Lo más comunes que hay. Pero hay muchas cosas que son comunes que no son leñosas. Entonces, paso a paso, poquito a poquito, hemos estado como trabajando un poco más con bromelias, un poco más con orquídeas, como tratando de ver si algunos de los medios que se han desarrollado para plantas terrestres podemos adaptar a alguna manera a trabajar con esta comunidad. Ok. Ya regresó Federico, no sé si quieres hacer la pregunta. Sí. Bueno, me disculpo porque la conexión desapareció o se fue por un momento. Es muy interesante su charla, Sibyl. Muchas gracias y Gracias. creo que es mucho por aprender. Yo sin conocer sobre la dinámica de las plantas en el dosel, cuando usted habla de esa captación de agua por las hojas, que me parece muy interesante, ¿cómo es que funciona en el sentido de obstrucciones por epífilas, como musgos o cosas que crecen sobre las hojas? ¿Cómo funciona esa captación de agua cuando hay barreras físicas? Súper buena pregunta. La verdad no se sabe, Federico. Eso sería un excelente experimento o proyecto para un estudiante. El único estudio que yo conozco que habla algo de esto, de hecho, es en los Redwoods de California. Se han encontrado hongos que crecen en la superficie de la hoja y se meten por los poros debajo de las hojas y mantienen que esos son las estomas, ¿verdad? Se mantienen las estomas abiertas y esto funciona como, ¿cómo se dice? Wick de una candela. O sea, como se chupa el agua, se ayuda a la planta a chupar el agua desde la atmósfera porque hay una conexión del hongo, de este hilo de hongo, de afuera de la planta adentro. Entonces, eso es un estudio. Me imagino que si hay musgos en la superficie de la hoja, más bien no se va a ayudar para nada con fotosíntesis. Más bien el musgo se está robando la luz y se está robando la capacidad de fotosíntesis. Pero hay musgos en las hojas que son más viejas. Entonces, es posible que los musgos quitan la capacidad de fotosíntesis, pero las plantas o las hojas que tienen musgo tienen más capacidad de absorber agua. Entonces, hay usos diferentes. O sea, las hojas nuevas se están más especializadas en fotosíntesis y las hojas viejas tienen mayor capacidad de absorber agua porque los musgos le están ayudando. Pero eso es una hipótesis, no sé, me encantaría que alguien estudie eso. Muy buena pregunta. Muchas gracias, Sibyl. Muy interesante. María, gracias. Hola. Muchas gracias, Diego. Claro. Por la charla. Tenía una pregunta, se cortaba un poquito, a veces me costaba escuchar, pero entendí, o sea, que van a estar entrenando gente local para ayudar con el proyecto. ¿Eso es abierto a cualquier persona de la comunidad interesada o es como específicamente gente que ya tiene capacidad en escalar o así? No. De hecho, eso es el plan, ¿verdad? Estamos en el momento de propuesta. Sí. Pero la idea es que queremos hacer como un grupo de ciencia ciudadana, que de hecho no sería trabajo en el dosel, sería más trabajo en microclima y ayudar con los medidores de flujo de tallo y gotea por el dosel.
Entonces, la idea es como entrenar. Nuestra idea era como tratar de hacer conexión más fuerte con la comunidad de guías. Entonces, tenemos como conocimientos que son similares, pero no similares, pero tenemos muchos intereses en común. Entonces, estábamos pensando que por qué no podemos tratar de buscar fondos también para pagar a algunos guías para aumentar la capacidad que tienen ellos y también hacer como una conexión entre investigadores y guías más formal. ¿Me entiendes? Entonces sería una manera de, pues, formalizar un toque esta relación, pero no tiene que ver, o sea, el grupo de escaladores sería otro grupo. Esta idea con guías sería más la parte de hacer y ayudar con mediciones en el campo, pero en el piso, y también ayudar o desarrollar o dar los programas de educación para los jardines de epífitas. O sea, vamos a estar arrancando bastante epífitas, entonces queremos como usarlos al máximo. Hay un jardín de epífitas muy linda en la entrada de la Reserva Santa Elena. O sea, ellos ya tienen uno muy bonito. Entonces, hacer algo así, pero hacer instalaciones hacer instalaciones para todas las escuelas y luego desarrollar cosas que se pueden como usar directamente sin tener que salir de la escuela. ¿Entiendes? Entonces, si hay guías interesados en ciencia, o sea, aprender ciencia, hacer ciencia o educación ambiental, tanto desarrollar currículum que dar currículum, practicar, aumentar sus capacidades en enseñar, serían perfectos, bienvenidos. Entonces, ahorita estamos como tratando de correr la voz, porque a la hora de cuando conseguimos los fondos, ya vamos a empezar a buscar gente ya más formalmente, pero ya nunca es temprano, ¿verdad? Siempre. Sí, gracias. Buenos días. Y yo no sé si alguien más tiene otra pregunta, pero a mí me encanta preguntar siempre, cómo se trabaja en un lugar tan único, ¿cuál es la cosa más sorprendente con que se ha topado en el dosel? Qué buena pregunta. O sea, cuando llegué a Monteverde tenía un par de años de trabajar en Bosque Nuboso en México y a mí me impresionó tanto la cantidad de vida. O sea, al llegar a Monteverde, a trabajar en Monteverde, a mí me impresionó tanto la biomasa que está arriba, ¿no? Y entonces eso fue como mi primera momento de como, qué increíble, eso es un lugar único y lo que me sorprende mucho es que hay tanta gente que trabajan en Monteverde y hay tanta gente que trabajan en el bosque que no tienen idea de cómo se siente estar arriba. Y yo sé que hay mucha gente que no tienen ganas de poner un arnés y subir un árbol. Y yo respeto los miedos de altura totalmente. Pero a la vez quisiera compartir la emoción que siento yo cuando estoy arriba. O sea, me siento que eso es mi iglesia. O sea, claro, soy bióloga y religión no es mi cosa, pero sí, es como la cosa más cerca de estar en una iglesia y es súper, súper increíble. También la conexión entre árbol y comunidad de epífita, o sea, ver las interacciones entre los dos y ver las interacciones entre los animales que usan esas epífitas directamente. También se sorprende mucho y nunca me deja de sorprender. O sea, tal vez eso es lo que me sorprende más. O sea, nunca me deje de emocionar. Cada vez que subo un árbol me emociona. Aunque tengo 10 años de estar haciéndolo cada rato, me emociona mucho. Es que es realmente un lugar súper especial y por eso quiero como buscar una manera de formalizar cómo compartir este lugar tan especial, aunque sea en fotos y videos y jardines de epífitas, ¿entiendes? O sea, Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Daniel, parece. Adelante. Hola, ¿qué tal? No sé Hola. si me perdí esa parte de la charla, pero quería preguntar
si el variable de humedad en el dosel, si eso incide directamente en la capacidad de absorción de las hojas o son como cosas independientes. Digamos, sube la humedad, sube la absorción automáticamente o las plantas autorregulan cuánto absorben en base a sus necesidades y no tanto por la... Buena pregunta. Sí, sí, por eso tenemos estaciones de microclima en el dosel, justo para entender esto. Básicamente, si hay agua que empieza, si hay tanta humedad y la temperatura es suficientemente baja para que esas gotas se forman en la superficie de la hoja, hay flujo reversa. Pero es posible que hay mucha humedad y temperatura alta y esto va a ser debajo de este punto donde empieza a gotear donde empieza dew point. Pucha, ¿cómo se dice eso en español? Que empieza a formar las gotas en la hoja. Entonces sí tiene que ver con humedad, pero más que eso tiene que ver con si la superficie de la hoja está mojada. Por eso las nubes son mucho más importantes que lluvia. O sea, una lluvia fuerte no hace nada para el dosel, o sea, pasa directo. Pero si hay humedad y temperaturas bajas por bastante tiempo, esto se captura bien las hojas y también hay gotas que se forman en la superficie de la hoja y eso es el agua que es súper importante para la función de esas plantas. Muy buena pregunta, gracias. Por allá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aquí yo estoy. Hola otra vez. Vamos a ver varias cositas que quiero mencionar. Igual, tal vez doña Luisa me ayuda también un poco en esto. Yo durante la charla estuve manejando también, en algunos momentos perdí la señal. Si fuera posible, saber cuándo van a hacer la publicación de otra vez toda esta charla completa para repasarla y tomar nota de lo que me perdí. Si me hacen el favor, eso como un punto. Y Sibyl, agradecerte la charla, muy interesante. Gracias. Y me pareció mucho más interesante un punto que mencionaste. Yo hablo desde el punto de vista como te he mencionado, he trabajado como guía a nivel nacional en varias cosas, pero nunca nadie había mencionado algo como lo que dijiste, la conexión entre los que trabajamos como guías y la parte científica. Hay muchas cosas que aprendí hoy y que te escuché hoy en el momento que pude estar conectado, de una gran cantidad de preguntas que muchos guías tenemos sobre eso que hablaste hoy, cómo funciona eso. No es solamente decirle a un turista, por decirlo así, cuando te pregunta para mencionar un caso, ¿cuál es el problema? Vamos a ver, ¿cuál es el problema? Una pregunta que es muy recurrente. ¿Cuál es el problema o en qué afectan las epífitas a los árboles? Yo he escuchado muchos guías simplemente decir, no hay problema, el único problema es el peso que le produce a las ramas. Por ejemplo, bueno, esa conexión me interesa mucho seguir, si puedo, en contacto con todo este aprendizaje que estoy teniendo. Te lo agradezco y cada vez que haya un poco de información nueva, me gustaría escucharla. Te agradezco mucho por tu charla. Gracias. Y gracias al instituto también. Gracias, Luisa, por organizar. Gracias, Harry, por su pregunta. Le acabo de escribir, creo que no lo mandé, mi correo. Si quiere me escribe a mi correo y yo le mando el link para la charla. Normalmente la charla sale al día siguiente, los miércoles, en el correo comunitario que manda el instituto. Y ahí sale el link y sale cómo verla. Pero si no sé cuánta gente de la que está participando está metida en el correo comunitario, entonces use mi correo en el chat para que me escriban ahí si quieren que les envíe el link de la charla. Perfectísimo, muchas gracias. Solo para responder un poco a lo que estaba diciendo Harry, no hay muchos estudios
que hacen, que trabajan en esta conexión directo entre el efecto que hace la epífita en el microclima a la fisiología del árbol. Básicamente hay 2 o 3 estudios y uno fue en Panamá y en Panamá se dieron cuenta que las epífitas bajan la temperatura del dosel, y otro que fue en el desierto de Atacama, donde hay cactus, pero en el cactus están cubiertos, no he estado, pero solo he leído sobre eso, que hay, son como bromelias chiquititas que se cubren este cactus, y esto ayuda mucho al estatus hídrico del cactus. Ok, son esos 2 especies y un par más que son muy viejos. Pero sí se sabe, si es por eso queríamos hacer este proyecto piloto en Tierra Viva, porque queríamos ver qué tanto afecta la arrancada de epífitas al microclima. Y nosotros vimos que había un efecto muy grande. Pero sí se sabe que cambios en microclima afectan un montón en fisiología del árbol. Fisiología de árboles se han estudiado mucho más que fisiología de epífitas. Entonces, como sabemos ya que la conexión entre el microclima y función del árbol, eso está como súper requete trabajado, nosotros queríamos como entrarle fuerte a esa conexión entre la arrancada de epífitas y el microclima del dosel, porque si podemos probar que hay una conexión ahí, la conexión a arrancar epífitas y función del árbol ya sería mucho más fácil. Entonces, por eso estamos yendo como paso por paso con este proyecto piloto, justo para tratar de mejorar este entendimiento. Perfecto, muchas gracias nuevamente. Por ahí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Come on, Dani, ¿nada? Dani, hace como algunas semanas Dani empezó a ayudarnos en el campo, entonces ella es como el nuevo asistente del grupo, por eso le estoy molestando. ¿Nadie? Casi no puedo escuchar. Okay. Mucho. Bueno. Todo quedó muy claro. Excelente. Siguiendo la línea de lo que te decía Alexa, bueno, el otro día con lo que pasó estaba pensando como, pucha, ¿cuáles serían los retos o las cosas que Civil cuando empezó este proyecto no vio venir o no pensó jamás que iban a pasar trabajando en los trópicos? Bueno, ya habías trabajado un poco en México, pero ya acá los bosques y el clima funcionan muy diferente y los árboles pueden ser muy impredecibles, el clima también, las plantas también, los animales incluso. Y pues sí, mi pregunta es como, ¿cuáles han sido o cuál ha sido uno de los retos más grandes que has tenido que enfrentar en todos estos años estudiando acá, que tal vez nunca pensaste que ibas a tener que lidiar con eso? Sí, ok. Bueno, tenía bastantes años trabajando en Guanacaste, ¿verdad? Yo entré como asistente de un proyecto en Guanacaste y hice mi doctorado en Guanacaste. Entonces, estaba como acostumbrada de algunas cosas del trópico, luego trabajé en Brasil, luego México y volví a Monteverde. Pero obviamente en fisiología bastante de lo que hacemos tiene que ver con electrónico y trabajar en barras electrónicas en el bosque nuboso es súper difícil porque se quiebran las cosas cada rato, ¿no? Entonces, solo como hacer buena ciencia, fisiología en un lugar tan húmedo nos ha costado montones. Luego a mí me impresionó el tiempo que teníamos que invertir en convencer a la gente en los Estados Unidos que podríamos hacer mediciones de flujo de savia, que podría hacer ciencia publicable con solo estudiantes de bachiller o de undergraduate, ¿no? No tengo estudiantes de maestría ni doctorado. Entonces luchamos como
4 años, cada año tratando de conseguir plata y nos costó mucho al principio. Y también, o sea, hablando de microclima, el viento es bastante violento, ¿no? Como todos ustedes saben. Y todavía no me acostumbro, o sea, yo normalmente estoy en Monteverde de mayo a agosto y no hay tanto viento. Este año estaba ya toda la pandemia, acaba de volver. Y yo estaba hablando con una amiga en marzo y yo, pucha, y en Cebadilla me han enseñado una frase, la cachimba del viento. O sea, ya sé que vivo en Monteverde en la cachimba del viento. A mí me cuesta dormir, o sea, me cuesta dormir, me siento una ansiedad por el viento. Y de hecho estaba hablando con una amiga que es de los Estados también, pero tiene muchos años de vivir 100% del tiempo en Monteverde. Y ella dice, ay, cuando se calma el viento yo no puedo dormir, es que hay mucho ruido de los pájaros y no sé qué. Y yo, no, hombre, para mí el viento... Y es que el viento no es solo que a mí me estresa, pero el viento es una fuerza que hace los ciclos del bosque mover más rápido. O sea, Bob Lawton ha trabajado en eso, o sea, se sabe que en un año normal se pierde 1% del bosque. En un año especialmente ventoso, 10% del bosque o 8% del bosque. Entonces, los ciclos, algunos ciclos van más rápidos en el bosque nuboso y algunos, como decomposición, van más lentos. Entonces, todo esto fue un aprendizaje bastante grande para mí, porque es muy diferente, aunque sea en las bajuras, ¿no? De Guanacaste, es súper diferente. Pues ya hay mucho aprendizaje y falta un montón, obviamente. Gracias, Tania. ¿Alguien otro comentario, otra pregunta? Si nadie más tiene, yo tengo como una pregunta o no sé, es como realmente cuando usted habla de las epífitas, ¿verdad? Arriba, y uno oye las características, usted misma lo relacionó con cactus, ¿verdad? Que como que tienen esa característica para ambientes extremos. Entonces, yo esperaría que fueran bastante resistentes a diferentes condiciones extremas. Aún así, parece que serían fuertemente afectados por el cambio climático, ¿verdad? Pero me parece que va a haber ciertas especies que van a ser más fácil, van a tener más fácil adaptación a cambios que otras, porque por lo que usted nombró en la charla, me parece que tienen diferentes estrategias y realmente, como usted dijo, se conoce poco. ¿Qué piensa usted? ¿Habrá unas que sean más factibles que sobrevivan o a esos eventos drásticos? No sé, ese es como mi... Yo creo que las suculentas se van a aguantar más, pero igual, aunque sea suculenta, las plantas en el vivero del segundo experimento estaban bastante mal, o sea, muchos se murieron. Lo que pasa es que las suculentas en el desierto no solamente son suculentas, pero ellos tienen otro tipo de fotosíntesis que se llama CAM fotosíntesis. Ellos se evitan la parte más estresante del día y se abren sus estomas en la noche. Se guardan este CO2 y con la energía solar se cambian esto a azúcar durante el día, pero durante el día las estomas están cerradas. Entonces, eso es una manera muy buena de evitar pérdida de agua. Se han pensado que las epífitas tienen fotosíntesis CAM, pero nosotros hemos estado haciendo muchas mediciones de los isótopos en el dosel y nosotros no hemos visto mucha evidencia de CAM en el dosel. Entonces, son suculentas, pero no son CAM. Entonces, no tienen esa misma resistencia que se esperan en cosas como cactus, ¿no? La otra cosa que hay que recordar es que lo que pasa con los suculentas, hay muchas maneras de vivir y hay muchas maneras de morir también. Se puede morir por estrés hídrico, pero se puede también morir por falta de azúcar. Las suculentas son mucho más conservadores en su uso de agua, entonces se cierran las estomas para aguantar este estrés hídrico, pero al cerrar sus estomas también se están limitando su capacidad de hacer su comida, ¿verdad? Que es convertir el CO2 en azúcar.
Entonces, los suculentas son más vulnerables a morir por falta de hambre o por tener hambre, ¿no? Por falta de comer. Y las no suculentas tienen más posibilidad de morir por estrés hídrico. Los dos tienen adaptaciones a aguantar estrés, pero las dos tienen vulnerabilidades en esas estrategias. Pero en sí, creo que las suculentas van a aguantar un poco más que los arbustos. Okay. Muchas gracias. No sé si alguien más, algún comentario, si no, lo dejamos hasta aquí. Parece que no hay más preguntas. Gracias, Sibyl, por la presentación, muy linda y muy educativa, y realmente si necesita ayuda, con mucho gusto en todo lo que sea educación, yo participo. Voluntario número 1, perfecto. Y gracias por estar dispuesta. Realmente creo que poca gente realmente ha escuchado su charla y ha tenido como esa oportunidad de aprender más sobre este tema tan increíble y maravilloso. La verdad, para mí me parece maravilloso. Y muchas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Yo con mucho gusto puedo como estar dando charlas para cuando tenemos más resultados. Y gracias por invitarme, para que no tenía que estar viendo noticias en este momento sobre las elecciones. Fue mucho más, menos estresante y más bonito compartir el rato con ustedes. Así que perfecto, salió. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que pasen buenas noches. Hasta luego y gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao.